En este vídeo vamos a ver lo que tenemos que saber de momento sobre las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica que vamos a ver es la función seno, que ponemos f de x igual a seno de x. Su representación gráfica es esta, donde podemos observar que su dominio es R, que su recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1, que es una función continua y que es una función periódica de periodo 2π. La función inversa de la función seno es la función arcoseno, que escribimos f de x igual a arcoseno de x. Vamos a calcular su gráfica partiendo de la gráfica de la función seno. Como podemos ver, la función seno no es inyectiva, por tanto no tiene inversa. Para poder definir la función arcoseno necesitamos quedarnos con un intervalo en el que la función sea inyectiva. Para eso nos quedamos con el intervalo menos pi medio, pi medio. En este intervalo la función sí es inyectiva. No hay dos valores distintos que tengan la misma imagen. Para calcular la gráfica de la función inversa, trazamos la bisectriz del primer y tercer cuadrante y realizamos la simetría respecto de esta recta. Y obtenemos esta gráfica. Si cambiamos los valores que tenemos señalados en el eje X, podemos ver más claramente cómo el dominio de esta función es el intervalo cerrado menos 1, 1, el recorrido es el intervalo cerrado menos pi medio, y es una función continua. La segunda función trigonométrica que vamos a ver es la función coseno, que escribimos f de x igual a coseno de x. Su representación gráfica es esta, que es la misma que la de la función seno, pero desplazada pi medio hacia la izquierda. Podemos ver cómo es una función cuyo dominio es R, que su recorrido es el intervalo cerrado menos 1, 1, que es una función continua y que también es una función periódica de periodo 2π. La función inversa de la función coseno es la función arco-coseno, que escribimos f de x igual a arco-coseno de x. Igual que antes, vamos a calcular la gráfica de esta función partiendo de la gráfica del coseno. Igual que antes, esta gráfica no corresponde a una función inyectiva. Tenemos que quedarnos con un intervalo en que la gráfica sea de una función inyectiva. Nos quedamos con el intervalo 0π. En el intervalo 0π sí es inyectiva, no hay dos valores distintos que tengan la misma imagen. Si trazamos la bisectriz del primer y tercer cuadrante, hacemos la simetría respecto de esta recta y obtenemos la gráfica de la función arco-coseno. Si cambiamos los valores que tenemos marcados en el eje X, podemos comprobar cómo el dominio de esta función es el intervalo cerrado menos 1, 1, el recorrido el intervalo cerrado 0π y es una función continua. Y la tercera función trigonométrica es la función tangente, que escribimos f de x igual a tangente de x. Su representación gráfica es esta. En ella podemos ver cómo el dominio de esta función es R menos pi medio más k pi medio con k perteneciente a z, es decir, k es un número entero. Si nos fijamos en pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, menos pi medio son los valores para los que el coseno vale 0 y por tanto la tangente no está definida. El recorrido es R. Es una función continua en su dominio. No es continua en R, pero sí en su dominio. Y es una función periódica de periodo π. La función inversa de la función tangente es la función arcotangente, que escribimos f de x igual a arcotangente de x. Vamos a calcular su gráfica igual que antes a partir de la función tangente. La función tangente vemos que no es inyectiva, necesitamos quedarnos con un intervalo en el que sí lo sea. Nos quedamos con el intervalo menos pi medio, pi medio. Aquí sí es inyectiva, no hay dos valores distintos que tengan la misma imagen. Para calcular la inversa, trazamos la bisectriz del primer y tercer cuadrante y dibujamos la simetría de la curva respecto de la recta. Y obtenemos esta gráfica, que es la gráfica del arcotangente. Cambiando los valores que tenemos señalados en el eje Y, podemos comprobar cómo el dominio de esta función es R,
su recorrido es el intervalo abierto menos pi medio, y es una función continua.